Listo, transmitiendo en, ya te digo. Cuidado con el cable. Sí, no apagues el. O no lo va a tocar, de hecho. Oye, Listo, ya, comenzamos. Ya me llegó la notificación. ¿Vale? Ya estás en el aire. Muy buenos días. Buenas tardes, mis estimados amigos. El día de hoy vamos a platicar acerca de la reforma en materia de subcontratación laboral, que el pasado viernes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. Mi nombre es José Alberto Huesca. Es un honor ser invitado por contador Santiago Pérez en este humilde espacio para hacerles llegar nuestras inquietudes, ¿no? Como profesionales en materia de impuestos, sobre las repercusiones que este tema provocará en las empresas a partir del día de ayer, pero prácticamente porque tenemos que entró en vigor. Existe una serie de periodos que vamos a considerar para empezar a cumplir con las disposiciones actuales, pero en unos instantes platicaremos precisamente las repercusiones que esto va a provocar, ¿no? Permíteme, pues. Vamos a empezar también. Ya, continúa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen la tardanza, por problemas técnicos tuvimos algunas dificultades a la hora de estar pues teniendo todo este equipo para transmitir. Pues sean bienvenidos, como comenta el contador Huesca. Estamos aquí tratando de opinar o de ver, analizar, de estar leyendo y compartiendo, más que nada. Como algunos me preguntaban por WhatsApp o por Messenger, les comentaba, esto más que no es un taller, no es un lugar donde es un simposio, es solamente una plática entre amigos donde vamos a estar comentando pues puntos que a nosotros nos parecieron interesantes, que de hecho con bombo y platillo estuvieron anunciando tanto en la mañanera, en varios lugares, sobre que si el fin del outsourcing, sobre que si el aumento a la PTU. Hay de hecho ayer que estaba investigando me topo con un video en donde dice que una persona decía que de Imagen Televisión decía que ahora estamos obligados los patrones a ofrecer 57 días de reparto de utilidades, exista o no exista utilidades. Eso sí lo vi. Sí, Imagen Televisión, tacha, ahí muy mal. Pero pues bueno, precisamente de eso se trata esta plática, de estar conviviendo con ustedes. Cualquier pregunta que tengan lo pueden externar en los comentarios. Y claro, nosotros no tenemos la verdad absoluta, nuestra palabra no es ley, pero podemos estar opinando y dando nuestro punto de vista relacionado a diversas leyes que en base a experiencia pues ya hemos tenido en lo largo de ese tiempo. Pues sin nada, vamos a comenzar. Exactamente. Bueno, pues ya, pues bueno, mi estimado Santiago, muchas gracias por invitarme a este espacio. Pues bueno, vamos a empezar a platicar sobre esta reforma que hubo. Más que nada, ahorita vamos a empezar los antecedentes, ¿no? Desde que llegó la Morena, ¿no?, a la presidencia de la República, estuvieron trabajando precisamente sobre esta reforma, ¿no?, sobre la cuestión de la subcontratación laboral, opinando de que las reformas que hubieron en 2013 a 2014 fueron precisamente de los gobiernos neoliberales, y que esto perjudicaba al trabajador, y enarbolando la banderita de los derechos del trabajador, la línea de batalla, pues nos vendieron la idea que la reforma era lo más adecuado. Ocurre algo interesante. Siempre estuvo la subcontratación en el ámbito empresarial. Siempre. Desde siempre, sí, desde es siempre. correcto. Desde siempre ha existido. Y de hecho, bueno, antes interrumpiéndote, creo que para aclarar, aquí en México todo el mundo escucha el outsourcing, el outsourcing, el outsourcing, el outsourcing. El outsourcing es un término anglosajón que se adecuó o trató de adecuarse al término español, a lo que nosotros hablamos. En México, como tal, la figura de outsourcing no existe. Esa es una palabra inglesa.
aquí en México existe la subcontratación laboral, ¿sí? Porque si nos vamos a aspectos más técnicos, la subcontratación y el outsourcing pues no son precisamente lo mismo, se parecen pero no son iguales. Entonces sí, la reforma, a pesar de que se estuvo vendiendo como el fin del outsourcing, que más bien lo único que pasó fue a regular de cierta manera lo que es la subcontratación laboral, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que ocurre? O sea, desde antes de de las reformas de 2013-2014, pues no estaba regulado como tal. O sea, por ejemplo, una empresa grande llegaba y subcontrataba los ciertos servicios, ¿no? Inició en los años 60, 70 aquí en México. En cuestiones de la seguridad y la vigilancia, en las dependencias, en las oficinas, lo que eran los servicios de limpieza o servicios de mantenimiento, ¿no? O sea, eso realmente fue como inició aquí. Luego empezó la evolución de este tipo de servicios en donde una persona exenta, un tercero externo, precisamente ponía trabajadores a disposición de otra empresa para trabajar en ciertos servicios. Luego surgieron, por ejemplo, un esquema muy amplio, ¿no? Por ejemplo, esos de tercerización de personal, que es la otra forma de mencionar el outsourcing. Podemos definir lo que el outsourcing y el insourcing, que es lo que vamos a definir un poquito más adelante, es como subcontratación y tercerización de personal, ¿no? ¿Qué ocurre, no? En estos casos? Otro tipo de giros que pues, tercerizan mucho personal. Son las agencias de telemercadeo, ¿no? Por ejemplo, bancos, instituciones financieras, empresas comerciales que te venden productos y servicios a través del teléfono, ¿no? Realmente la persona que te habla no es un empleado de ellos. Agencias de modelaje, todo lo que tenga que ver con una tercerización. Exactamente. Actualmente la reforma viene muy enfocado a cuestiones para evitar ciertos abusos que hubiera. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurría? Ciertas empresas grandes pues tienen una plantilla muy muy pequeña de trabajadores. La mayoría son gerentes o personal administrativo, gerencial. Realmente no hay personal operativo. El personal operativo lo subcontrataban a ciertas empresas que ponían a disposición de esas empresas dicho personal para que elaboraran las actividades. Luego se adecuó en cuestión de con grupos empresariales, que es precisamente un punto clave aquí en la reforma que hay, que los grupos empresariales empezaron a utilizar la figura del insourcing. ¿Qué es el insourcing? Es cuando, por ejemplo, es un grupo de empresas, una de ellas le llaman la nominera, que es la que administra el personal de todo el grupo empresarial. Es decir, ellos es lo que te manejan la nómina. Tienen, por ejemplo, en las grandes empresas tienen su fondo de pensiones, todo. Sin quemar empresas, me parece que empresas como Liverpool o Coppel, que tienen Coppel de México SADCB, Coppel Trabajadores SDRL, servicios de personal, es un grupo que al fin de cuentas es uno solo, pero uno se encarga de la nómina que le entrega servicios a las demás empresas. Prácticamente ese es el grupo, ¿no? Exactamente, ese es el grupo. Precisamente la reforma especifica qué debemos entender por grupo empresarial, ¿no? Y que de hecho muchas personas vi que estuvieron haciendo también sociedades y participaciones precisamente por ese tipo de negocios, ¿no? De que habían empresas, una empresa que tenía un montón de trabajadores, tenía otra empresa que faltaba trabajadores. Bueno, unámonos, hagamos una sociedad en participación a tantos años y se combinan los esfuerzos, ¿sí? Al fin de cuentas es una forma de tener el grupo ahí, como dices. Exactamente. Lamentablemente pues, se abusó del Se abusó, no en todos los casos, la verdad que no. Sí ocurrieron abusos, y lo que se trata ahorita, lo trata la autoridad ahorita, esta es una medida recaudatoria. Entonces no es una medida que ustedes que esté enfocada precisamente a combatir o regular completamente este esquema de subcontratación. Ya hubieron anteriormente esfuerzos para regular la subcontratación laboral. Sin más no recuerdas, por ahí de 2017, la reforma fiscal de 2017 exigía que los contratantes y los contratistas
que era quien proporcionaba a los trabajadores, el contratante los adquiría esos servicios, ¿no? A través de una plataforma en el SAT, del buzón tributario, Sí. donde el aplicativo de su contratación, sí, donde precisamente tenían que... Y de hecho, en las nóminas, ¿no? Se tenía que ver de quién es el trabajador y de dónde viene, o sea, ahí existe el historial de quién se le está prestando el servicio a quién. Exactamente. Así es. Era muy parecido a lo... de hecho, a partir de esa reforma, se elimina el SATIC, que era el sistema de administración de trabajadores de la industria de la construcción. Llega Siroc. Y llega Siroc. Así es. Para quedar en orden precisamente con esta parte, con este aplicativo del SAT, que no sirvió, o sea, se tardó mucho la autoridad en publicar las guías, en desarrollar la aplicación, y no sirvió, porque muy pocas empresas cumplían con ese requisito. Al igual que con Siroc, muy pocas empresas después... sí, pudieron con todo el trámite, porque era carga administrativa al final de cuentas. ¿A quién le dan toda la carga? Al patrón, prácticamente, a la persona al empresario le meten más carga administrativa, y claro que pues no puede con todo. Exactamente. Ahorita, eso es una manera para evitar la evasión en materia de impuestos. Con la figura de subcontratación, ¿qué es lo que ocurría? Porque te voy a explicar qué es lo que trataban de evitar con los grupos empresariales y la eliminación del insourcing. Existen dos cosas muy diferentes. Parecen primos por el término que se maneja, ¿no? Costo y gasto parecidos, pero igual diferentes. Exactamente. La evasión fiscal, que es un delito, y la elusión fiscal. Y hay una línea muy delgada entre ellas. ¿Sí? Depende, y de hecho, a mí me ha tocado ver que a veces que estoy husmeando, ¿no? Por casos, resoluciones en la Suprema Corte, casos parecidos, que no ha podido haber jurisprudencia, y que un juez de acá dijo sí, es válido, y otro juez de acá dijo no es válido. Casos parecidos, se parecen, pero al final de cuentas el criterio lo tiene el juez que te va a tomar el caso, porque si se van, la línea es delgada, al fin de cuentas se van a un pleito entre el SAT y el contribuyente, ¿sí? Hay jueces que dicen, sí es válido, hay jueces que dicen, no es válido. Casos parecidos me ha tocado ver, mientras no se emita una jurisprudencia en base a, no se puede tener una partida, ¿no? Pues de quién tiene la razón. Es correcto. En este caso, por ejemplo, con la evasión es no pagar el impuesto porque no lo estoy declarando, no lo estoy calculando bien, estoy cometiendo errores, omisiones. Y la elusión, que es lo que se busca, a veces se buscaba con precisamente la subcontratación personal dentro de un grupo empresarial, que es el insourcing, que es diferente a lo que yo le llamo tercerización de personal, cuando un tercero, alguien ajeno, entra y proporciona a los trabajadores. Que hay legal y hay ilegal, ¿no? En este caso, ¿qué me refería con la elusión? O sea, si ocurre algún problema con la empresa, con los trabajadores, por lo general la nominera era una empresa mucho más chica que las que le proporcionaba servicios. Vamos a ponerlo así. Hay una compañía de transporte terrestre muy grande aquí en el país. Sé para dónde vas y creo que en ese punto. No vamos a tocar el nombre, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, ustedes compran, la empresa tiene una marca, ustedes compran su boleto y quien le factura es otra empresa. Si ustedes le preguntan a un chofer quién es su patrón, les va a contestar, mi patrón es otra persona, diferente a la que te vendió el boleto. Pero no solo eso, la empresa que vende los boletos no tiene camiones. Renta a otra empresa. Exactamente, que vende los camiones. Otra empresa es la que adquiere los camiones y lo renta a esa empresa. Entonces, de ahí se va moviendo un poco las utilidades prácticamente. La finalidad es que, por ejemplo, cuando ocurra un laudo laboral, la que absorba ese costo va a ser por la empresa nominera. Sí. Y si ocurre es para mayor administración, y por ejemplo en caso de que ocurra un laudo laboral suficientemente fuerte, ¿no? pues sería más fácil liquidar la empresa chica que liquidar la empresa grande. Y sobre todo, pues recordemos que aquí en México, porque en otros países no ocurre, hay una obligación de entregar el reparto de utilidades, ¿no? O sea, un porcentaje, el 10%
las utilidades fiscales que obtenga una empresa aquí en México se debe repartir en el personal en base a un criterio específico, ¿no? Claro. De hecho, se mencionan las reglas y ahí vamos a un punto muy importante, otro punto crítico. Ya hay un límite para el reparto de la PTU. Precisamente esto fue el beneficio, esto fue un logro que la CONCAMIN y la Canacintra estuvieron La Canacintra, sí. precisamente defendiendo. Y de hecho esa fue parte de la espada. negociación cuando estaban regulando esa parte del outsourcing, sí, porque recuerdo, al momento de hacer la negociación empezaron, bueno, quítate esta parte, déjame servicios especializados, no, bueno, déjame servicios especializados y tópame el PTU, o topa el PTU, o hace un promedio, porque también ahorita con el nuevo criterio que llevamos a ver más adelante, pues también, o se hace un promedio de los últimos 3 años, o se topa 90 días, no hay de otra. Y esto prácticamente, bueno, en parte salieron celebrando y diciendo, "No, ahora van a cobrar más". No sé si sea del todo cierto, porque al momento de estar ya topado, no puedes pasarte de sí. Entonces, pues es una duda que tienen personas por ahí, pues yo creo que ya es hora de pasar a los puntos que teníamos, ¿no? Exactamente, y todavía quedan más deficiencias con respecto a ese límite, pero ya lo vamos a tocar más adelante. Okay. ¿No? Bueno, el primer punto que vamos a comenzar es el decreto, precisamente el decreto que se emitió el pasado viernes 23 de abril, para no sé en qué fecha están viendo este video, pero el pasado 23 de abril, el viernes, se emitió un decreto en el Diario Oficial de la Federación que entró al día hábil siguiente, es decir, lunes, y en donde modifican ciertas partes. La primera parte, vamos a ver aquí. De hecho, hay que considerar que son 8 leyes reformadas, son 8 leyes de reforma. Ley Federal de Trabajo, La Ley Federal de Trabajo, Ley de Seguridad Seguro Social, la Ley del Infonavit, sí, Ley de Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del ISR, Ley del IVA, Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la otra ley que parece un tema lenguas, la Ley Reglamentaria de la Fracción 23ª bis del apartado E del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Tiene razón, esa la estaba olvidando, pero sí, también, exacto. Que habla ese famoso apartado. Precisamente habla sobre ¿Sí? las relaciones laborales del Banco Central Mexicano y las dependencias de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano, es decir, Banxico y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, todas esas dependencias, ¿no? Bueno, sí. Vamos a comenzar con yo creo que podemos tratar nada más las primeras 6 leyes. ¿Sí? Las otras pues, realmente no afectan a los empresarios. De hecho, creo que son, a ver, bueno, yo tenía pensado Ley Federal de Trabajo, de Código Fiscal, Ley del ISR y Ley del IVA. No sé cuál tenías tú contemplado. Yo tengo las 6, podemos hablar de la ley del Perfecto. trabajo. Comenzamos con la Ley Federal del Trabajo, artículo 12. Exacto. Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra, que es lo que estábamos hablando. Exactamente, o sea, prohíbe la subcontratación de personal. Así es. Define qué es la subcontratación de personal, que es donde un patrón, ya sea una persona física o moral, ponga a disposición de otra persona, de otra empresa física o moral, trabajadores para que trabajen Y de hecho, especifica en el siguiente párrafo, las agencias de empleo o intermediarios que intervienen en el proceso de contratación de personal podrán participar en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otros. Estas no se consideran patrones, ya que este carácter lo tienen quien se beneficia de los servicios. Exactamente, o sea... especificando, ¿no? Acerca de, porque existen empresas que se dedican única y exclusivamente a reclutar. Por ejemplo, yo como despacho le pido a otra empresa, ¿sabes qué? Necesito una persona así. Consígueme 3 personas para que yo pueda entrevistarlas. Eso, pues no forma parte de la subcontratación, porque al fin de cuentas solo está prestando un servicio de reclutamiento. Exactamente, o sea, por ejemplo, existe aquí en México la MECH, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Así es. O sea, aquí esas son las empresas reguladas que proporcionaban los servicios de tercerización de personal, que es lo que te comentaba, lo que yo considero diferente a la subcontratación, ¿no? Sí. En este caso, estas empresas proporcionaban un paquete completo. Yo busco el personal, yo recluto al personal,
yo hago sus estudios socioeconómicos, estudios psicológicos, le doy su paquete de contratación y también ofrecían la tercerización de personas, que bueno, Sí, existen empresas que por su giro tienen picos de productividad. Sí, exacto. Por ejemplo, las empresas de temporada, ¿no? Un Casas comerciales, un ejemplo muy Navidad. Esto te iba a decir, un ejemplo muy práctico son las ventas de Navidad, ¿no? De enero, febrero hasta octubre, septiembre baja la venta. Noviembre, diciembre está, pero al tope necesita de personal. Entonces no es conveniente. Y lo peor, personal eventual. Exactamente, personal eventual. Entonces contratan estos servicios de empresas de personal y ellos les otorgaban, hacían todo el paquete. Ya desde octubre empezaban a buscar personal ya para tenerlos listos y capacitados en noviembre. Ellos eran el patrón, ellos estaban a disposición y eso era completamente legal. Salía más redituable a estas empresas contratar de esta manera a los empleados, porque ya en enero ya se finiquitaban, ya no había necesidad de tener esa carga laboral. Entonces, para esto servían. O sea, ahorita realmente estas empresas de tercerización, de acuerdo a datos de la MECH, cerca del 30% de los ingresos de estas empresas eran por tercerización de personal. Ahora se limita y se regula las funciones de estas empresas únicamente a contratación, investigación, capacitación y ya. Y se acabó. Sí, las agencias de trabajo, que precisamente para eso sirven las agencias de trabajo. Y bueno, y lo que me da risa es que, bueno, artículo 12 dice, tajantemente así lo dice, se prohíbe la subcontratación. Artículo 13. 14 me parece que es. Artículo 13. Dice, se permite la subcontratación. ¿Sí? Pudiera parecer un poco contradictorio, pero no, porque luego también especifica en qué parte sí se permite la subcontratación. Exactamente. Y lo dice tal cual. Se permite, pero de manera regulada, la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. Esto es muy ambiguo, pero aquí me limita un poquito, o sea, trata como de marcarlo la ley y dice, siempre que estos no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del beneficiario de estos. Y creo que esa es la palabra clave, o al menos la palabra clave por lo que muchos se van a ir. Y de hecho yo escuchaba antier una entrevista con una tutora, me parece que de KPMG, que le preguntan, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es la actividad económica o el objeto social de la actividad preponderantemente económica de mi negocio? Bueno, entonces esto prácticamente viene a ser como las deducciones, ¿no? Dime a qué te dedicas y te voy a decir qué puedes deducir. Igual aquí. Dime a qué te dedicas y te voy a decir qué trabajadores son obligatoriamente objeto de tu no, sí, son parte de tu objeto social. Viene relacionado precisamente con las normas de información financiera en la parte de sustancia económica. Así es. Y sobre todo, fiscalmente hablando, del artículo 5º. Creo que es quinto A, ¿no? Pero precisamente habla sobre... ¿Economics? Sí, lo de darle la sustancia económica a las operaciones de la empresa. Precisamente sobre eso, o sea, menciona, bueno, esto no tiene que ser parte ni del objeto social, es decir, lo que menciona el acta constitutiva, que la empresa se dedique, o ni de la actividad económica preponderante. Que puede ser lo que venga en el catálogo de actividades. Y de hecho, un ejemplo clarísimo, yo lo he visto, y de hecho ya voy a ir a ver por ahí a investigar uno de estos días, de los bancos. Los bancos, te das cuenta, llegas a un banco, siempre está la persona ejecutiva, con su uniforme, todo bonito. La persona de limpieza, de mantenimiento, siempre tiene otro uniforme. ¿Sí? ¿Por qué? Y precisamente eso, no forma parte del objeto social. Pero aquí también un interrogante, como dices tú, queda muy ambigua la especificación que dice de servicios especializados. También hay que ver, hasta ahorita, bueno, no sé, salvo que tú tengas uno o alguien de aquí de la audiencia tenga uno, no sé si existe un criterio en el que alguien diga de qué cosas son los servicios especializados. Pero, a ver, exactamente. Dame permiso, estoy viendo que aquí hay 6 comentarios y no lo he visto, dice. A ver, se deroga al 100% la retención del IVA. Ese es como el octavo ya punto. Nos estamos adelantando, pero... Sí. Hay personas que solo prestan servicios externos, no son empleados por decir servicios de transporte. ¿A ellos se les retiene el 6% o se les
Servicio de transporte no retiene, si son fletes sí retiene el 4%, el 6% del IVA queda completamente derogado. Creo que hay personas que vinieron aquí por un flyer que publiqué el día de ayer, el artículo 1A, fracción 4, donde menciona la retención del IVA, que eso también se publicó o se hizo, se promocionó como la retención del outsourcing el año pasado, que de hecho fue una bulla, porque yo me acuerdo cuando salió, cuando estaba en parte de si estaban viendo si sí o si no se pasaba ese artículo. Y hasta el importe de la tasa, ¿no? Que sí. Tampoco los legisladores se ponían de acuerdo. Nunca se puso de acuerdo el SAT, ni Prodecon, ni los legisladores publicaron criterios. Publicaron criterios demasiado ambiguos. Publicaron criterios, preguntas y respuestas del SAT. Pero es que precisamente eso era, o sea, eran preguntas y respuestas. Uno podía, realmente una empresa grande con la mano en la cintura lo tumbaba, porque realmente no era un criterio, y todavía las preguntas y respuestas eran muy ambiguas. Precisamente esa parte de lo del, me imagino de lo del caballero que preguntó lo del, una empresa que pone un chofer y presta servicios de transporte ejecutivo, ¿qué empresas y eso lo tiene que retener? Yo lo consideraría que no, realmente no está poniendo a disposición el chofer. Claro. Lo que está haciendo es que está prestando un servicio de transporte. Y de hecho también aquí va mucho de los también hay personas que juegan mucho con los conceptos, porque bueno, este es el octavo punto, pero de una vez vamos a darle palo. Cuando se renta en este caso, servicio de transporte, ¿qué estás rentando? ¿El servicio de transporte o estás rentando estás vendiendo el servicio de transporte o estás rentando un automóvil? Porque si estás rentando un automóvil es para una persona moral, hay una retención. Si estás ofreciendo servicios de transporte, que es el servicio ya con chofer incluido y todo, pues ahí es un servicio, ¿no? Hay cosas que son parecidas, pero al final de cuentas dependiendo del criterio de cada quien. Por ejemplo, en este caso de que bueno, es una empresa de transporte ejecutivo. ¿Sí? Necesitas, obviamente, estás rentando el servicio que incluye el automóvil o camioneta y el chofer. No estás rentando el automóvil. Uh-huh. En ese caso tú tendrías que poner al chofer. Tampoco te están rentando el chofer por separado. Sí. Están rentando un servicio. La verdad, eso queda, yo lo siento en mi consideración realmente, y muchas empresas lo están tumbando, o sea, no entraría la retención en ese caso, ¿no? Así es, aunque incluye chofer, en mi caso, yo digo, no sé cómo se llama, no se retenía el 16%, ahora que ya le dieron palo, ya le eliminaron completamente, está derogado. O sea, en lugar de especificar y mencionar precisamente, delimitar y regular ese apartado, quitarle la desambiguación, lo que hicieron fue de que eliminaron totalmente el precepto. Nadie se puso de acuerdo, dijeron para qué nos seguimos calentando la cabeza. Todavía, si te das cuenta, las retenciones de IVA se presentan todas en un solo apartado. Así es, sí. Excepto esas. Esas se presentan como retenciones de IVA por su contratación de personal. O sea, son las únicas retenciones de IVA que precisamente lo que se quería atacar era a la subcontratación laboral, pero lo dejaron tan amplio. Al final de cuentas nadie sabía todo entraba. Casi todo entraba. Y de hecho, es lo que te digo, en enero, febrero, cuando entra esta ley, nadie sabía, consultas al SAT. El SAT, me acuerdo que todavía de hecho estuvo publicando, habla sobre el outsourcing. Y en una publicación por Twitter, que a veces se me aloca el Twitter y me pongo a publicar, le digo, subcontratación aquí en México no existe, en todo caso sería subcontratación. Outsourcing en México no existe, es subcontratación laboral que está legislado así. No me respondieron, de preguntas a la Prodecon tampoco respondían, cada quien sacó su criterio, cada quien sacó su punto de vista. Bueno, es que por sí la Prodecon desde que entró Morena al poder está céfala, o sea, no hay Están amenazados, los quieren tumbar. Hay que estar al lado de la Prodecon, porque pues no. Bueno, dice Gerald Torres, yo en lo personal opino que al darle palo al IETU empezó a darle saldo a favor en IVA y de ahí se utilizó toda una forma incorrecta en caso de la subcontratación laboral. Ese comentario me gusta. Voy a practicar un poquito, un pequeño comentario acerca del IETU. Te lo vuelvo a leer. Yo en lo personal, dice J. Gerald, opino que al darle palo al IETU empezó a darle saldo a favor en IVA, quiero pensar que dijo en IVA, y de ahí todo se utilizó de una forma incorrecta. ¿Sí?
¿Qué es lo que ocurría con el IETU? Y la verdad es un impuesto infame. Yo lo considero un impuesto infame. Trataron de adecuarlo desde Rusia, ¿no? ¿De dónde viene el IETU? El IETU es un impuesto que se usaba, empezó a usarse, pero creo que en la Unión Europea. Sí, no, me parece que de Rusia. Trataron de copiar a los rusos de una forma que no entendían. Se metieron con un impuesto que no entendían, personas que tampoco entendían, y salió el IETU. ¿Qué es lo que hacía el IETU? El IETU grababa la utilidad en base al flujo de efectivo, ¿sí? Pero eliminaba no era deducible. Había un acreditamiento muy pequeño del 17.5% nada más de los sueldos y salarios y las cuotas de seguridad social. En empresas aquí en México, al no permitir la deducción de las cuotas de seguridad social ni de los sueldos y salarios, perdón la palabra, lo estabas partiendo el cajón de pan a muchas empresas. Correcto. Era un impuesto muy gravoso. Entonces lo que hacían es que, bueno, vamos a empezaron muchas empresas a adquirir facturas o a decir, bueno, sabes que si mi nómina no la puedo yo deducir como tal, se la pasaban a otras empresas que absorbían el impacto del IETU. Y precisamente empezaron a surgir las nomineras, empezaron precisamente a crearse empresas que administraban el personal para evitar pagar las empresas grandes, por decirlo así, las casas matricias o la administradora de los grupos empresariales, ese impuesto. Ese fue el problema muy importante. Sí. Quitaron el IETU, la verdad, qué bueno que quitaron ese impuesto infame, pero ya el mal estaba hecho. Ya muchas empresas habían acostumbrado a ese esquema de tener el enanismo fiscal, o sea, ser chiquitos, por decirlo así, para evitar precisamente pagar las cuotas de seguridad social. Esas son cosas que ha perjudicado el IMSS en lo financiero desde hace años. Y ahorita, lamentablemente, por la situación de la pandemia, pues estamos viendo las repercusiones, ¿no? Pero bueno, eso ya sería un tema bastante aparte, muy complicado. Sí, es platicar es muy extenso. Pero pues sí, efectivamente el día tuvo mucha culpa en esto, ¿no? Hasta lo que hemos llegado ahorita. Pregunta también, una última pregunta. Dice, España, dice, bueno, el IETU viene de España. Ok, de España viene. Me desvía a Rusia. Dice, ¿la retención del IVA se deroga en este momento o hasta el mes de agosto? Rápidamente, hasta el 1 de agosto. ¿Hasta el 1 de agosto? Hasta el 1 de agosto. ¿Seguro? A ver. Artículo transitorio 1 del decreto menciona, a ver, ¿dónde está el artículo transitorio 1? Sí, ¿Qué debe decir? La reforma entra en vigor ayer. Okay. Excepción de las leyes fiscales, que son Código Fiscal, ISR y el IVA. Estas entran en vigor hasta el 1 de agosto. Pues sí, hasta el 1 de agosto. Ok, continuamos. ¿En dónde nos quedamos? Bueno, estamos hablando. De hecho, aquí también pregunta una persona, ¿de qué son servicios especializados? Como les comento, es muy ambiguo. A menos que ustedes tengan una fuente, un término jurídico, alguna disposición o alguna jurisprudencia o algo de la ley que diga que es específicamente un servicio especializado, pues no sabemos. Yo opino en lo personal que también cada quien va a tener su propio criterio, y estoy seguro, bueno, o en mi mente perversa, pienso que hay personas, de hecho, quienes se dedican a esto, a la subcontratación laboral, pues dicen, si lo que me piden es un servicio especializado, yo especializo al personal en pintura, en mantenimiento, especializo a tal persona en barrer, en hacer el aseo, especializo al informático. El informático es una persona especialista, y puede, normalmente no forma parte, o muy pocas de negocios forman parte del objeto social. Por ejemplo, un despacho se dedica a lo contable, a lo jurídico. El de sistemas, pues no forma parte del objeto social, ¿no? En ese caso no estamos hablando ya de un servicio especializado, estamos hablando de un servicio profesional. Profesional, pero al final de cuentas dependiendo del criterio de cada quien, por eso digo, mi mente perversa a lo mejor pudiera pensar que las personas que se dedican a eso se van a querer colgar de ese asunto. De hecho, pues no sé si
dentro de los pocos días, dentro de los criterios o las normas que se ejecute podemos mencionar, por la ejemplo, Junta. parte de ese criterio de, bueno, de qué es los Servicios servicios especializados, sí. o la ejecución de obras especializadas. Ajá. Pues serían aquellos que no forman parte del objeto social, Sí. ni de la actividad económica preponderante del contratante, ¿no? Que pues bueno, ¿qué es lo del objeto social? Pues lo que viene en el acta constitutiva. Y la actividad económica, pues es lo que se dedique o lo que aparezca en la constancia de situación fiscal que tenga registrada ante Hacienda, ¿no? Pero bueno, algo muy importante, algo medular en esta reforma es el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que precisamente establece un padrón de prestadores de servicios de subcontratación. Ojo con esto, porque esto es la parte modular de toda la reforma. Bueno, antes de pasar al artículo 15, me gustaría comentar rapidito el artículo 14, que es donde menciona cuál es uno de los requisitos que se van a necesitar a la hora de ser una subcontratación. Menciona: la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante contrato por escrito, en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar; 2, el número aproximado de trabajadores que participen en dicho contrato, ¿sí? Ojo, ahora actualmente ya no se están utilizando o no están haciendo válidos los contratos patito, podríamos decirlo, que son contratos entre dos particulares firmados quién sabe cuándo. Muy importante, si alguien de ustedes va a buscar o busca una forma de subcontratar, lo más recomendable sea que se haga mediante un fedatario público y que dicho contrato cuente con una fecha cierta para que sea válido. Digo, si alguien de ustedes una fecha de inicio y una fecha de término de las sí, completamente un contrato formal. Ya no se valen los de contratos de papel simple, sino ahora todo tiene que estar inscrito ante el o mínimo que esté redactado por un muy buen abogado que tenga validez, ¿no? Luego les digo que a mí me gusta mucho husmear luego en casos de la Suprema Corte o en casos de materialidad más que nada, y me encuentro con contratos que son así de José Alberto Huesca celebra contrato tal día con Santiago Pérez López, se va a hacer tal, el contrato cuenta de una hoja, firma aquí, se acabó el asunto. Eso es un contrato, pudiera ser un contrato válido, pero ante los ojos de la autoridad, y ahora con lo que se están metiendo mucho, que es la materialidad, que es precisamente sí, la materialidad del asunto, pues para qué se arriesgan, ¿no? Si van a hacer las cosas, háganlas bien. Y muy recomendable, al menos en lo personal, siempre les digo, si van a hacer un contrato, que sea mediante un notario público que cuente con fecha cierta y con todos los requisitos que se establece por la ley. ¿Sí? ¿Querías comentar algo? Sí, precisamente lo del artículo 5 que te comentaba de el artículo... la materialidad. Bueno, sí, 69, sí, ¿no? Sí, 69, sí. 69. Sí. Bueno, pues... Me pregunta Hugo Mendieta, a ver, bueno, antes de eso, Víctor Trejo: buenas tardes, contador. ¿Qué pasa si soy contratista y presto los servicios relacionados al objeto social de la empresa? Ok. bueno, precisamente la finalidad de esto es resolver sus dudas como empresarios y sobre todo contratistas. Yo estoy un poquito más relacionado con contratistas de gobierno. Ocurre esto muy interesante, ¿no? Muchas empresas, muchos contratistas de gobierno son empresas que tienen capital y son prácticamente, llegan a sus instalaciones y son un despacho de ingeniería o un despacho de ingeniería civil, ¿no? O de despacho de arquitectura, donde diseñan las obras públicas, pero realmente no las ejecutan. Son empresas que no tienen obreros, que no tienen ni maquinaria. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, subcontratan precisamente, buscaban un contratista que pues les proporcionara los trabajadores, ¿no? Para la ejecución de esas obras. Buscaban una empresa que les rentara maquinaria, otra que les proporcionara los operadores, y esos eran precisamente los que movían la economía en este país. Actualmente lo prohíbe. Puede tocar el caso, por ejemplo, como se comentaba, ¿no? Si no se tiene, por ejemplo, en el caso que ya no se permite proporcionar a los trabajadores y solo se permite la ejecución de obras o servicios especializados, bueno, pero te dice siempre y cuando no formen el objeto social. Es decir, igual yo lo comentaba, algo muy importante que se va a considerar en la
ya con el IMSS, es precisamente el objeto del contrato. La ley, la reforma al Seguro Social menciona precisamente el objeto del contrato. O sea, el objeto del contrato es la construcción de cierta, o la rehabilitación de cierta, por ejemplo, una pavimentación de una calle. Pues prácticamente todo el personal encargado ahí en la construcción participaría, pues no la puede ejecutar un contratista, la tiene que ejecutar precisamente, no se puede subcontratar, lo tiene que ejecutar precisamente la empresa que ganó la licitación, ¿no? En este caso, ¿qué servicios o productos servicios puede prestar un subcontratista? A lo mejor laboratorio de calidad de materiales, servicios de topografía, bueno, pues, o sea, estamos hablando que servicios de topografía es un servicio profesional. Proporcionar trabajadores está muy complicado, ya no se podría seguir haciendo, proporcionar a los trabajadores, tenían que ser prácticamente servicios profesionales, se tendría que derivar en la ejecución de algo concreto, ¿no? Algún estudio, no sé, servicios de cadismo, etcétera, ¿no? Cosas que no tengan que ver con la ejecución, el desarrollo de la actividad. O sea, es muy ambiguo, o sea, si me voy a la parte de los servicios especializados, pues es bastante ambiguo, pero si nos vamos en la parte de que, bueno, la actividad del objeto social, la actividad económica preponderante que comentaba, precisamente, perdón, un problemita técnico, precisamente la constancia de situación fiscal de la empresa, pues viene pues todas las actividades económicas que está Hacienda, y aparte, como le comentaba, en la ecuación de seguro social viene el objeto del contrato. Y si pues obviamente el objeto del contrato es la construcción o rehabilitación de una calle o guarniciones y banquetas, pues todo el personal obrero encargado de esa obra, que va a participar en la construcción de esa obra, no la pueden subcontratar. O sea, es muy complicado, pues. Y de hecho, sí, es muy complicado, como dice, y de hecho, para eso también hay sanciones, como les comentamos, no solamente se modificó la Ley Federal del Trabajo, se modificaron en algunas otras leyes, entre ellas se agregó una más al no deducible del 28, que precisamente va relacionado con esto, se agrega en la parte del artículo 26, el artículo 26 se le agrega un nuevo artículo que son los responsables solidarios. Se agregan penas también en el artículo 81, si no mal recuerdo, se agregan penas. Son las infracciones. Y de hecho se equipara defraudación fiscal. Defraudación fiscal, sí, todo esto lo vamos a leer. Bueno, para la persona que IVA también se fueron hasta el IVA, ¿no? Exactamente. No, en el caso del IVA, olvídate que hay una nueva disposición. Sí. Así como quitaron, agregaron, entonces. Exactamente. Todavía nos queda mucha. En este caso, o sea, con el caballero que preguntó, bueno, que es contratista y gobierno, ¿cómo le puede hacer? Bueno, el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo establece ahora un padrón de prestadores de servicios de subcontratación. Así se llama el padrón. Sí, bueno, exacto. De hecho, es lo que ibas a comentar ahora, ¿no? Exactamente, o sea, todos aquellos que vayan a prestar servicios especializados o que presten o que ejecuten obras especializadas, pues se tienen que afiliar a ese padrón. Es obligatorio porque la multa es un ojo de la cara. Y aparte, pues, sí, se la volaron metiendo puntos. Exactamente. Y en cuestión a todo le metieron multas. Exactamente. Hay multas en materia laboral, hay multa en materia fiscal, hay multa en materia de seguridad social. No, olvídate con las infracciones. Okay. Es muy penado, sí. La verdad que como requisito, si alguien de ustedes lo hace y tiene una forma de deslindarse de eso y contratar a los trabajadores de manera personal, es decir, de trabajador patrón, pues hágalo. Si busca una estrategia que no sea la de subcontratar personas que formen parte del objeto social, porque sí hay una pena fuerte. De por sí exactamente. De por sí para los contratistas de gobierno
viene muy regulado, es una carga administrativa impresionante en materia municipal, en materia estatal, en materia federal. Ahorita van a tener otra carga más importante, que es cumplir con su registro de padrón de exocontratistas. Y para eso menciona, para tener el registro deberán acreditar estar al corriente con sus obligaciones fiscales De cajón, y de te van a seguridad pedir, de cajón te van a pedir un 32, y la opinión del IMSS. La opinión de pagos, ¿cómo se llama? Bueno, la opinión de cumplimientos del IMSS. No recuerdo ahorita el nombre, pero es la opinión de cumplimientos del IMSS. Yo quiero pensar que si se quieren ir hasta volar la barda, van a pedir también que estar al corriente con las opiniones de cada estado, que son en este caso Tabasco el 34 bis, como forma parte de los pagos del 2.5. No lo especifica aquí, pero hay que ver que si no también lo piden como un requisito. No les des ideas a nada a gusto, porque te van a decir, ahora aparte del padrón de contratistas, va a tener un padrón de subcontratistas. Que por sigue la opinión de cumplimiento. Ya te sale estado, como, ¿cuánto te cuesta? ¿120, 140? ¿Qué cosa? Como 350, 360. Algo así, sí, está carísimo. Algo que debería ser latino. Y aparte, no conforme con eso, tienes la obligación de estarlo renovando cada 3 años. Esto fue algo que precisamente la CONCAMIN y la Coparmex y Canacintra, pues, exigieron, ¿no? Que no sea cada año como lo planeaba a eso iba. La propuesta estaba a hacer una renovación anual. Sí. Dijeron, no, espérate tantito. Entonces, es mucha carga administrativa cada 3 años. Fue lo que se logró. Bendito Dios. Ok, aparte que estar al corriente de las obligaciones fiscales y de materia de seguridad social, que se tiene que renovar cada 3 años, este padrón será público y debe estar disponible en internet en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ok, algo muy importante. A partir de la promulgación de esta reforma, es decir, del viernes 23, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un mes, 30 días naturales, para publicar las reglas de procedimientos para precisamente este padrón. Exactamente. O sea, y ahorita por la cuestión de pandemia no puede ser presencial. Todo tiene que ser en línea. Tiene que ser en línea. Todavía ese desarrollo de esa aplicación estaría en desarrollo. Por ejemplo, ahorita no puedes entrar ni siquiera, porque no hay portal donde inscribirse, ¿sí? Exactamente. Esperaremos las reglas de publicación el 23 de mayo. Que lo más seguro es que el 23 de mayo digan, perfecto, no está listo, espérenme. Una prórroga. Y una vez que se meta la solicitud, tienen que pasar 20 días, que por ejemplo aquí en el decreto no dice si son días hábiles, no lo especifica. No, exactamente, no dice 20 días. 20 días, no dice si son hábiles, son naturales. Yo quiero pensar que sean hábiles, no creo que sea tan ágil las personas que van a estar Pero bueno, eso es de cuando tú inicias el trámite, sí, a que te dé respuesta a la autoridad. A que te dé respuesta a la autoridad. Pero una vez que ya estén las reglas de procedimiento y que esté la aplicación desarrollada en la página de la Secretaría del Trabajo, los patrones, los subcontratistas tienen 90 días para llevar a cabo ese trámite en el registro del pago. Bueno, eso iba. El portal debe quedar, según aquí, como está redactado de bonito, cerca del 23 de mayo tiene que estar el portal, porque tampoco dice si son días hábiles, días naturales, por lo tanto toman días naturales. Entonces, cerca del 23 de mayo debe estar listo el portal. Una persona ¿tiene cuánto? ¿90 días? Son 3 meses. Sí, para hacer la inscripción, ¿verdad? Exactamente. Para hacer la inscripción, pasados los 90 días, se debe consultar se mete la solicitud, desde el momento en que se meta la solicitud, transcurren 20 días en las que la autoridad debe dar respuesta. Si en los 20 días la autoridad no se pronuncia el caso, el contribuyente, en este caso persona física o persona moral, quien sea, tiene la obligación, sí la obligación de requerir qué está pasando con la solicitud. Y entonces ya pues la dependencia tendrá que decir si es si le autoriza o si no le autoriza. Entonces pues esto es como comentas, es una carga fiscal. Tiene que ser una carga impresionante para la propia Secretaría del Trabajo para poder revisar toda esta información, ¿no? Sí. De hecho, bueno, pasamos a ese punto. Creo que no sé si alguien tiene dudas, ni siquiera estoy leyendo, tiene sus comentarios, espero que alguien esté leyendo. A ver. Bueno, no hay comentarios. Pasando a este punto, después se reforma ¿cuál? El artículo 127 de... Iba a decir el 41 de la Ley Federal del Trabajo. Sí, continúa, sí. Bueno, ¿qué ocurre? O sea, lo mismo, como se elimina la subcontratación laboral, se permite empresas
entre empresas de un mismo grupo, pero prácticamente las nomineras van a ser, de por si eran chicas, van a ser mucho más chicas. Prácticamente yo considero que van a dejar el personal administrativo únicamente para... Permíteme. Precisamente se permitirá, ¿no?, la subcontratación entre empresas de un grupo empresarial, pero pues únicamente por los servicios especializados, ¿no? Que no, ya comentábamos lo del objeto social, y retomando mi caso de la empresa de transporte, pues los choferes, los operadores, pues es lo principal, ¿no? Los taquilleros, pues sí formarán parte de la empresa más grande, ¿no? Sí, de hecho todo ahorita forma ya parte de, o sea, a partir de eso ya tiene que formar parte de lo que son las empresas. ¿Cuál estás leyendo, me decías? El 41, pero eso era parte del 14, sí. pero yo te quería comentar precisamente como preámbulo el 41, porque aquí precisamente menciona que habla sobre la sustitución patronal. Es decir, dice, para que surta efectos la sustitución patronal, deberán transmitirse los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Es decir, todo lo que tenga que ver con la carga laboral la absorberá la empresa, ¿no? La anterior empresa. Lo que son, por ejemplo, ese tipo de empresas, de grupos empresariales, más que nada son las que manejan fondos de pensiones privados, planes de ahorro para el retiro para los trabajadores privados, tienen también lo que son los fondos de ahorros, cajas de ahorros que administran otros terceros, ¿no? Que son beneficios a los trabajadores, y precisamente, al menos en materia de laboral, todos los pasivos laborales por beneficios a los empleados, de acuerdo a la NIF, pues tendrían que absorberlos el patrón sustituto. Precisamente deberán transmitirse bienes objetos a la empresa o establecimiento, ¿no? Aquí, ¿qué podría ser también? Puede ser que muchas empresas vayan a fusionar con las empresas de administración de personal entre los grupos empresariales. Esta transferencia de personal de la nominera a la empresa más grande tiene que ocurrir entre los primeros 90 días de promulgada la reforma. Es decir, desde el lunes las empresas ya deben estar empezando a transferir a los trabajadores que tenían en esas empresas de administración de personal, ¿no? Sí. Bueno, y de hecho, con lo que comentas, ahora vamos a la parte, yo creo que ya de las multas. Bueno, viene de la PTU, ¿no? Bueno. El límite de la PTU. Pensé que, sí es cierto, sí, no habíamos comentado de eso. Okay. De hecho, el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo pues regula, ¿no?, lo de la PTU, ¿no? Y se adiciona una fracción octava, que esta limita el derecho de los trabajadores en el reparto de la PTU. Se fija un tope. Así es. Que tiene que ser la cantidad mayor entre estas dos operaciones. Lo que sea mayor entre 3 meses de salario del trabajador, es decir, 90 días. Ajá, y el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Es decir, estas empresas van a calcular a partir de este año, van a determinar, por ejemplo... Pero esto, por ejemplo... ¿Cuánto recibió un trabajador, por ejemplo, en 2019, 2018, 2019, 2020? ¿Cuál fue el promedio de esos 3 años? Si fue menor que lo que le correspondería por los últimos 3 años. Sí, es decir, ejemplo, el primer tope son los 90 días, ¿sí? 90 días, bueno, a como están ahora, salario mínimo, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Bueno, de por sí es raro, ¿no?, que una empresa otorgue más de 90 días de PTU. Debe ser una muy, muy, muy buena empresa, o un unicornio. Es un unicornio. El salario mínimo, ¿en cuánto está? 141.7, ¿verdad? Sí. 141.7. Por 90 días, una persona que gana un salario promedio, un salario mínimo, como casi no existe en México, que casi a ningún trabajador se le da el salario mínimo, estamos hablando de que su tope sería de 12.753 pesos. No, pues, o sea, el patrón está en su derecho ya de no ofrecerle un PTU más alto, ¿sí?
o el promedio, dice, a los últimos 3 años. ¿Qué pasa si en el 2018, 19, 20? ¿Qué pasa si en el 2018 pues, se le dio lo que le correspondía a 200 salarios mínimos, 200 días? En el 2019 se le dio lo que le corresponde a 150 días. Y en el 2020 se le dio lo que le corresponde a 180 días, por ejemplo, ¿no? Sumamos y hace la cantidad de 3, 4, 5, 530. 530 entre los últimos 3 años, estamos teniendo de que haber 178 días. Entonces ese es el promedio. Entonces el promedio aquí es más alto que el tope de los 90 días, por lo tanto la persona o el trabajador va a tener un tope de 170 días, que ese sería el nuevo tope, porque aquí menciona lo que resulte más a favor del trabajador, ¿no? Exactamente. Pero también algo importante, estábamos hablando de que esto aplica para cuando el PTU que se generó el año pasado va a ir sin más, si no me equivoco, o no sé, corrígeme, a lo mejor me estoy de mal. El año pasado se generó la PTU con la ley del año pasado, por lo tanto ellos no están topados. El tope comienza a partir de 2021. 2021, la utilidad que se genere en 2021, que será pagada en 2022, esa sí ya va a generar un tope. No sé si tienes un punto de vista diferente. No, porque de hecho la ley... Yo consideraría que a partir de este año iniciaría el tope. Porque de hecho... utilidades de 2021. Porque de hecho, no es que no sé, porque lo mismo pasa, por ejemplo, con quienes se afiliaron, por ejemplo, antes de la ley del 73, ¿no? La ley del 73, cuando modifica, ya no se puede modificar a quienes ya estaban afiliados anteriormente. Porque la ley también es clara en esa parte, en la Constitución Política, que las leyes no son retroactivas, a menos de que sean para beneficio de la persona. En este caso, no es beneficio para el patrón, pero no es beneficio para el trabajador. Y la misma ley federal del trabajo menciona, cuando las leyes sean no estén completamente claras, siempre tendrán a favor del trabajador. A mi punto de vista, por eso te digo, a menos que tengas una visión diferente, para mí que el reparto de utilidades del 2020 se pague normal, y ya del 2021, que para pagarse en 2022, que ya se ha topado con Por eso, ya está. Por eso, la que se genere 2021 para ser pagada en 2022, esa sí va a tener el tope. La del año anterior pues ya se jugó. No, y eso ya debería haber pagado, ¿no? Sí, de hecho se van a empezar a pagar en mayorita. Me decía un compañero, pues leyendo lo del PTU, me decía, pues yo no le voy a decir a mi patrón porque me corresponden 200 días. Entonces no le quería avisar porque capaz el patrón se lo topa, ya no le va a quedar a los 200, le va a quedar a 90 días. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, las reglas para determinación del reparto de la PTU siguen igual, sí, el 10% de la utilidad gravable para el ISR, sumándole las deducciones, ¿no? Sí. Los gastos de nómina no deducibles para el patrón porque son exentos para el trabajador. Así es. ¿No? Lo mismo, el 50% de ese monto se va a distribuir a partir del importe de salario de vengados y de los asistencias, ¿no? De los días trabajados. ¿no? Existe también un tope en el cual pues obviamente tienen que buscar al trabajador sindicalizado de mayor salario, adicional un 20%, y es el tope para los de confianza. Sí, pero la forma de hacer el cálculo sigue completamente igual, tanto por la ley del trabajo como por el ISR. Ahí sí no se cambió completamente nada. Exactamente. ¿Sí? Ahora sí nos vamos con los artículos 1004 de la reforma. Comienzan ahí las sanciones, y aquí es la parte, ahora sí que la parte más fea. Sí, la parte más fea. Si de por sí lo otro es feo, eso está peor. Horrible, ¿no? Bueno, comenzamos hablando de las multas, ¿no? La primera es cuando el patrón no permita que la inspección y vigilancia, en este caso, así lo llama, la inspección y vigilancia, que las autoridades del trabajo ordenen en su establecimiento. Es decir, que no les permita la entrada, ¿no? A verificar. Que yo no quiero, yo por ejemplo no tengo yo el permiso, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando no tienes el permiso es muchísimo mayor. Sí, pero aquí de entrada está diciendo, si tu patrón no me dejas verificar, así estés bien, así lo que sea, de entrada tienes una multa de ¿cuánto? De 250 a 5,000 UMAS. Que actualmente en el 2021, ¿sí? Abril 2021, equivale a de 22.405 pesos a 448.100 pesos. Exactamente. Así. Nada más viendo esta multa, pues yo digo que mejor dejen pasar a todo. Ya después se arreglan,
entregando documentos o lo que sea, pero de entrada nadie quiere esta multa, ¿sí? 22,000 pesos a 448,000 pesos, dependiendo el criterio de la persona que les vaya a multar, pues depende también qué multa vaya a imponerles, y pues nadie quiere perder este dinero, ¿sí? La segunda multa es La 1004C, ¿no? Ajá, la 1004C es precisamente cuando estoy prestando los servicios, cuando estoy prestando realmente una subcontratación de personal a otra persona. Pero no son servicios especializados. Y no son servicios especializados, que ya recordemos que no sabemos ni qué significa. Qué significa eso. O los estoy prestando los servicios especializados, estoy ejecutando obras complementarias especializadas, pero no tengo el registro, mi registro del padrón de contratistas del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Ahí la multa es muchísimo mayor. Ahí la por sí la otra espantaba. Aquí, ¿de cuánto es la multa? De 2,000 a 50,000 UMAS. Que actualmente equivale de 179,240 y aquí vale hasta 4,480,000 pesos, ¿sí? Yo creo que aquí mejor regístrense, evítense problemas. ¿Qué es lo peor que les pueden determinar? De que, bueno, realmente tus actividades sí forman parte del objeto social de la empresa. Pero es que va a ser muy complicado en el caso de contratistas de gobierno, que una sola empresa tenga todos los trabajadores para la administración y la terminación de esta obra, ¿no? Lo estamos viendo aquí en la ciudad de Villahermosa con el distribuidor vial. Ves, la verdad, en las mañanas es bonito ver a más de 100 trabajadores, pero pues todos son de diferentes uniformes, porque todos son de diferentes empresas. Hay soldadores, hay operadores, hay están pavimentando. Y por mucho que una constructora tenga, todo siempre va a requerir de ese tipo de servicios. Entonces aquí también son de las que pues se van a dar con pared, porque es muy complicado, va a ser complicado determinar cuáles sí entran dentro del rango y cuáles no. Y esto, como obviamente te vuelvo a comentar, forma ya al final de cuentas, forma forma de un criterio de una persona que va a estar revisando. Y pues si cada quien va a determinar si existen contratos, si existe materialidad, y hay que saber defender. Por eso pues se torna complicado, ¿sí? Todavía el artículo 1004C de la Ley Federal del Trabajo establece que estas sanciones, o sea, la sanción esta de 2,000 a 50,000 UMAS, la va a recibir también quien recibe los servicios. Es decir, la va a pagar tanto contratista como contratante. Así que por favor, compañeros, hay que inscribirse en ese padrón, esperar que la Secretaría del Trabajo publique las reglas de operación, publique la aplicación para poder darse de alta en ese padrón y hacerlo lo antes posible para evitar precisamente estas multas, ¿no? No queremos tampoco que las empresas quiebren, menos en estos momentos. Y ahí termina, eso es parte, todo eso forma parte de la reforma de la Ley Federal de Trabajo, que hasta ahí termina, y nos vamos con la Ley del Seguro Social. Y la Ley del Seguro Social también viene de aquí, creo, Estos son 3 puntos que vamos a tomar en cuenta. La primera son la responsabilidad solidaria, es decir, quien contrate estos servicios especializados o la ejecución de obras especializadas es responsable solidario por los trabajadores si estos subcontratistas no cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad social. Sí, si no reciben las multas, el IMSS puede ir precisamente y hacerles un procedimiento de ejecución para cobrarle esas contribuciones omitidas. Y aquí peor todavía, porque si la Ley Federal del Trabajo ya nos está metiendo una carga de cada 3 años de que debemos estar renovando el padrón, aquí peor todavía, porque cada cuatrimestre, a más tardar el día 17 del mes siguiente, tenemos que estar presentando una declaración informativa. Correcto. Entonces aquí se complica más el asunto. ¿Por qué? Porque la informativa consta de 3 puntos, ¿sí? Y no sé si deseas comentar algo aquí. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que esta informativa todavía se van a esperar las reglas de publicación del IMSS? Pero las personas físicas y las personas morales la tienen que presentar, ¿no? Se presenta cada 4 meses. Es decir, el 17 de mayo, el 17 de septiembre y el 17 de enero. Me imagino que ahorita la primera informativa se presentará el 17 de septiembre. Mayo, sí, porque... Por mayo, junio, julio, agosto. Mayo, junio, julio, agosto, correcto. Exactamente. Sí. Esperemos que sea sencillo la presentación, pero
pero son 3 puntos como efectivamente tú ¿Sí? mencionabas, Santiago, que es los datos generales Sí, son. y la identificación fiscal de las partes del contrato. Es decir, de cajón van a ser nombre o razón social del contratista, número de razón social del contratante, RFC de ambos, registro patronal de ambos, en caso de personas físicas, pues su CURP, ¿no? Lo que le comentaba, ¿no? Algo muy importante que no menciona la parte de la ejecución de obras especializadas, la cuestión de que pues, el objeto social o la actividad económica preponderante. El IMSS sí menciona que hay que poner el dato del objeto del contrato, muy importante. Sí. Ahí yo me imagino que el IMSS va a tomar su criterio para saber qué es lo que es una obra especializada basándose en el objeto del contrato, ¿no? Se tiene que poner el periodo de vigencia, que es lo que comentabas tú, que hay que cuidar mucho la fecha cierta y los periodos de inicio y término del contrato, de los servicios, el periodo de vigencia del contrato en su totalidad, la información de los trabajadores y otros sujetos que prestarán los servicios de obras especializadas, ¿no? Aquí quien va a tener la carga horrible van a ser precisamente el que comentaba la persona, los contratistas, porque los contratistas al final de cuentas son personas que tienen mucha carga, mucho tránsito de personal, entra una persona, sale otra persona, porque muchas veces se dedican a trabajos por destajo, como se le conoce como coloquialmente, por tantos, ¿no? Entonces por obras, entonces comienza una obra, termina una obra, entonces contrata personal, se va personal. Aquí van a tener la carga porque prácticamente quien preste los servicios de este tipo de contratos o de parte de servicios que van a ser servicios especializados, pues pues son los que van a tener toda esta carga administrativa, los que van a tener que estar haciendo la declaración informativa. Y como lo comentas, básicamente es contrato, las partes generales, el objeto social del contrato y la copia del padrón. Ese es el tercero, sí, son 3 cosas. Exacto. Es el contrato, que son las generales, objeto social del contrato y la copia del padrón, ¿no? Sí, es importantísimo tener de esos 3. Si no las tiene, pues no se sorprendan cuando también les llega una multa por parte del IMSS, que también pues está alta. La verdad que aquí se volaron con las multas. De aquí ya tenemos 2 multas que son de la Ley Federal del Trabajo. Y todavía vienen multas con el IMSS. Multas con el IMSS. Y aparte de eso, bueno, pues el IMSS y la Secretaría del Trabajo pues van a estar de comadres porque se van a andar chismeando. ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Quién no cumple con esa informativa? ¿no? De entrada, así es. Va a estar fuerte aquí, como dice, de comadres, chismeándose quién cumple, quién no cumple y a quién se le puede ir a hacer la visita. Sí, no sabemos, realmente no sabemos que si la no presentación de por sí la no presentación de esta informativa va a acarrear multas. No sabemos si la no presentación de esta informativa pueda acarrear la cancelación del padrón de contratistas, padrón de subcontratistas. Bueno, ahora tenemos también las infracciones, que ahorita son la fracción 304, ¿no? La fracción 304B, correcto, 500 a 2000 UMAS. De 500 a 2000 UMAS quien no presente dicha declaración informativa o la presente fuera de los plazos establecidos. Aquí no sé si se puede presentar extemporánea. Acuérdense que el IMSS, la verdad que no da prórrogas. Es muy difícil que se le pase una prórroga, sí. Yo siempre les comento a mis clientes cuando no tienen dinero, les digo, lo primero que paguen sea el IMSS. Se pueden quedar muchas cosas, pero el IMSS no pagas hoy, a la semana siguiente ya te está tocando la puerta, sabes, al Santiago no me has pagado. Santiago debes tanto. O peor, si presentas y pagas mal, pagas algo a destiempo, de algo que no corresponde, al final de cuentas van y te cobran por lo que no dejaste de pagar. Y rapidísimo, ellos no se andan con rodeos de que si tienes tantos días o tu castigo va a ser tu 32D, no. Aquí el IMSS va directamente a la yugular a cobrar. Porque no queremos menos una multa, ¿no? Menos en esos tiempos. 500 o 2000 UMAS. Recuerden esas cifras. Bueno. Eso es todo lo que hay en materia de seguridad social. Pero en el caso del Infonavit, el Infonavit ahora se establece el artículo 29 bis del Infonavit, ¿sí? En la cual precisamente hay otra informativa, en los mismos periodos que la del IMSS, en el 17 de enero, el 17 de mayo y el 17 de septiembre.
De hecho, cuando yo leí eso, yo hasta pensé, pues el Infonavit y el IMSS casi van de la mano. Exactamente. En mi ignorancia, yo dije, pues va a ser el mismo. Si se da por presentado el IMSS, a lo mejor y se da por presentado el Infonavit. Puede ser que sean dos apartados de entrenamiento. Pero yo pienso que van a ser, exacto, van a ser dos apartados porque si bien, como comentamos, el IMSS va a tener 3 puntos, el Infonavit se fue hasta con ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. 6 puntos. 6 son los generales de contrato, que es el primer punto del IMSS prácticamente. Los contratos de servicio, qué contratos son, los objetos del subcontrato, los montos, me imagino. Aquí vienen los montos de aportaciones y amortizaciones por los créditos, ¿no? Pagados. Y aquí, por ejemplo, habla de la información de los trabajadores. Que prácticamente, bueno, no sé, a lo menos que tú tengas otro punto de vista, es prácticamente lo que nos pide acá. A favor, indicando el CUR, número de seguridad social, salario base de cotización, así como nombre y registro federal de contribuyentes, prácticamente, que serían los datos también del trabajador. Pues todo tiene que cuadrar, ¿no? Está cuadrando. Y estamos resolviendo la auditoría. Y esto casualmente me da, no sé, al leerlo, me causa como, no sé, como curiosidad. Porque al momento precisamente de cuando se defiende ese tipo de operaciones por parte del SAT que te quieren quitar la materialidad del asunto y por lo tanto no hacer reducirlo y meterte un de impuesto, recargo, autorización y una multa, precisamente la información de los trabajadores es la yugular a donde se va al final de cuentas cuando hay una subcontratación que no te la quieren reconocer. La información de los trabajadores con todo ese currículum prácticamente, porque es casi un currículum, el nombre, el RFC, el número de seguridad social, la actividad y todo eso. Y ahora, si por parte del SAT te lo pedía como última instancia a la hora de hacer una subcontratación, ahora te lo está pidiendo el IMSS y el Infonavit. ¿Sabes qué? Dámelo cada 4 meses. Y lo vas a tener que estar dando porque si no, pues también hay multa. Exactamente. Pues bueno, todavía queda pendiente por parte del Infonavit los procedimientos y el aplicativo para la presentación de dicha informativa. Igual lo mismo, el Infonavit y la Secretaría del Trabajo van a hacer alegres comadres chismeándose todo, porque ellas tienen que, estos harán convenios de intercambio de información precisamente sobre el cumplimiento o incumplimiento de dicha informativa. Sí. Igual lo mismo, harán acciones de verificación conjuntas. Como les comentaba, no sabemos si el día de mañana parte de las reglas para el padrón de contratistas que emita la Secretaría del Trabajo, el hecho de no presentar una de esta informativa puede ser causal de cancelación de dicho registro. O sea, sí, yo creo que va para allá porque precisamente y no solamente va a ser eso, también se va a meter al Código Fiscal. De hecho, precisamente después de las reformas al Infonavit viene precisamente lo que son el Código Fiscal de la Federación, y es aquí donde se van a agarrar a medio mundo, porque precisamente comienza hablando con el 15D. Entonces dice que de entrada te están quitando todas las operaciones. Si se llega a hacer una subcontratación, con lo que ya hablamos del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, que es lo que no se permite, si no son especializados, o como dice acá, bueno, vamos a leerlo. Sí, no habrá efectos fiscales de deducción o acreditamiento. De entrada aquí nos están quitando dos. ISR y IVA, así es. A los pagos realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto por el objeto social como por la actividad económica preponderante. Sí. Estaba de la mano los criterios precisamente de subcontratación que marca la Ley Federal del Trabajo. Sí, de entrada aquí, como les comento, si hay algo al que el empresario no le gusta, es precisamente el Código Fiscal de la Federación, porque aquí hace y deshace con el contribuyente lo que se le antoje. Entonces, de entrada nos está diciendo, si estás subcontratando personal que forma parte del objeto social de la empresa, pues no lo vas a pagar. Para empezar, no es deducible. Así es. Y llévate tu multa más adelante. Y ahorita vamos a ver las multas, porque si alguien se pasa a quedarse con las multas es el Código Fiscal. Pero bueno, eso sí, se porta un poquito más suave. Te dice, bueno, si quieres deducir y acreditar los montos que pagaste, pero únicamente por los pagos, por los servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, tu contratista debe tener vigente su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sí, así es. Y es lo que comentábamos, ¿no? Posiblemente el no presentar la declaración informativa del Infonavit y del IMSS sea causante de una baja de este registro. ¿Qué pasa si tienes una baja del registro?
pues ya no puedes hacer deducible todo lo que son tus trabajadores de entrada. Exactamente, o sea, esos servicios no los puedes hacer deducibles y nadie te va a contratar. Y no solamente se queda ahí, porque todavía, aparte del 15, nos da dos fracciones más que nos dice: cuando los trabajadores que el contratista proporcione o ponga a disposición del contratante originalmente hayan sido trabajadores de este último. Es decir, Alberto tiene sus trabajadores, yo soy el subcontratista. Él, como estrategia fiscal, dice: ¿sabes qué, Santiago? Ten tus trabajadores, factúramelos. Yo los tengo. Por ejemplo, si tú tenías 3 personas de mantenimiento, 4 de limpieza, me los pasas a mí, yo te los comienzo a facturar. Pueden hacer una revisión y dice: ¿sabes qué? Porque, como lo acabo de decir, se están comadreando el IMSS, el Infonavit, y ahora se van a ir el SAT. ¿Cómo lo pueden averiguar? Facilito. ¿Quién era el patrón de esta persona? Ah, tu número de seguridad social. ¿Quién era tu patrón ante el IMSS? Alberto Huesca. Ok. ¿Tú recibos de nómina? Recibos de nómina. Ya viene toda la información. Ahora, ¿quién es tu patrón? Ah, ahora es Santiago. ¿Y qué hace Santiago facturándole trabajadores que ya tenía Alberto? Ah, bueno, entonces, como dice, como tú eran tus trabajadores y se los pasaste a los subcontratantes, ¿sabes qué? Fracción 1 del artículo 15D no es deducible. Es una simulación de operaciones, y ya nos vamos a 69. Y defiéndete esa. Exactamente. Y la otra, la segunda fracción es: cuando los trabajadores que provea o ponga a disposición del contratista abarquen las actividades preponderantes del contratante. Entonces, lo que ya amigos estábamos hablando contratistas de gobierno, parte modular, tengan su registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A mí se me hace que vamos a terminar haciendo un taller de cómo rellenar este tipo de declaraciones o de cómo agarrarse el registro, no sé, ya vayan apartando sus lugares que entonces, esto es importante. Todo, te lo voy a comentar de una vez como una sugerencia, ¿no? Todos los contratistas de gobierno saquen su registro, sean subcontratistas o no. Sí, porque no sabemos si el gobierno del estado, el gobierno municipal, nos van a pedir también ese registro para poder licitar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se está haciendo cuando se licita normalmente se está haciendo una subcontratación. Por ejemplo, no sé, perdón, el edificio que está aquí cerca, ¿no? El ayuntamiento, quien sea, sabe que vamos a reparar eso, te contrato José Alberto Huesca, tráeme tu trabajador. Eso, en aspectos técnicos, ya está subcontratando, es una subcontratación. ¿Por qué? Porque está poniendo disposición a tus trabajadores a las órdenes de un tercero. Exactamente. Por lo tanto, la recomendación es muy buena. Contratistas o quienes se dediquen a ese tipo de ¿cómo se llama? Actividades, vayan sacando su registro de ¿cómo se llama? O va a estar un poquito complicado. O también puede ser que ocurra esto, cuando ocurran las licitaciones. Lo dudo mucho. Sería un escenario en un mundo ideal, pero lamentablemente no ocurre eso. Cuando ocurra alguna licitación, tendría que haber algún apartado o alguna manera para, bueno, sabes que si tú vas a ejecutar la obra y aparte vas a usar subcontratistas o te vas a asociar con otras empresas, tienes que rellenar este formato o presentar una carta o un oficio, lo que sea. Es muy complicado, casi siempre son dirigidos a 3 personas las invitaciones. Sí, y aparte los gobiernos no se van a estar metiendo en que si preséntame esto, estoy seguro que van a decir: nada más dame tu cartita que sí está vigente en el padrón y ya, estamos listos. ¿Para qué se meten? Bueno, de ahí, de ese artículo, que son de cuál estábamos hablando, de las deducciones, de los acreditamientos de impuestos, nos saltamos al artículo 26, el artículo que casi a nadie le gusta, porque aquí se habla de los responsables solidarios. ¿Qué pasa o qué pasaba? A ver, ¿qué pasaba? Si yo soy una empresa, él es un contratista, yo le contrato a él para que me suministre personal especializado y él de la nada no le paga a sus trabajadores, bueno, no que no le pague, no les timbra nómina, no les retiene lo correcto, hace lo que quiere. Yo, como persona jurídica independiente, no tengo por qué meterme con él. Sin embargo, se agrega una fracción más, la fracción 16 al artículo 26 del Código Fiscal, y donde menciona: son responsables solidarios con los contribuyentes, es decir, ya estamos a mano, las personas morales o físicas, aquí aclara, abarca todo, que reciban, es decir, el que contrate servicios o contraten horas a que se refiere el artículo 15D del presente código, es lo que acabamos de hablar, que son de los servicios especializados y las deducciones o acreditamientos, ¿sí? Por las contribuciones que se hubieran causado a cargo de los trabajadores con los que se preste servicio, ¿sí?
estamos hablando que te decía que si tú tenías la responsabilidad de retenerle un impuesto, no lo hiciste o no lo pagaste o te valió, no timbraste nómina, normalmente era, tú tienes tus trabajadores, eres independiente, que el SAT te caiga a ti, pero no, ahora yo me formo parte responsable, solidaria con él por los trabajadores que yo hubiera tenido. Y te pueden generar un procedimiento administrativo de ejecución precisamente para cobrar las contribuciones que yo no emití, no enteré. De hecho, una de las condicionantes antes para poder deducir todo eso era que tú tuvieras una carpeta o un expediente llevando un seguimiento acerca de las nóminas que le pagaba otra persona. ¿Cuántos lo hacían? La verdad, yo muy pocas personas he visto que seguían este trámite administrativo, si es que... ¿Qué es lo que te pocas. comentaba? Que en 2017 vino la reforma ¿Sí? de la aplicación de subcontratación, de que, por ejemplo, bueno, yo voy a subcontratar. Y tú, si tú quieres deducir, tienes esta serie de requisitos, asegúrate que le estén reteniendo, asegúrate que le estén haciendo nómina, asegúrate que le estén pagando el IMSS. Primero que iba a venir para les cargar, valió. Sí. Y luego se supone que ya después acá, bueno, ya no va a venir prellenado, porque iba a estar llenado de acuerdo al Siroco. Porque Sí, para sí. entonces fue que se cambió de SATIC a Siroco, para quedar en sintonía y en orden con esa información del aplicativo. Luego sacaron de que, bueno, pues siempre no. El aplicativo salió chafa y el contratista tenía que subir esa información y a permitirle al contratante revisar esa información, ¿no? A través del buzón tributario. Pues fue realmente una herramienta novedosa. Sí era bastante complicado, era mucho trámite administrativo. De hecho lo traes impreso, ¿no? El procedimiento que se seguía para... El procedimiento realmente era bastante oneroso, pero ¿Lo tienes por ahí? aquí está. Ajá. Pero precisamente la obligación salió en 2017, hasta febrero de 2018 salieron las reglas y todavía en septiembre de 2018 eliminaron precisamente la aplicación, que ya no era necesario. ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, en caso de alguna auditoría o alguna revisión de escritorio o vigilancia profunda, pues tú tienes que tener esa carpeta. Pues vas a tener tu contrato de servicios, vas a acompañarlo con las nóminas, con los pagos de la opinión de cumplimiento del contratista, sus pagos donde pagó sus impuestos federales, donde pagó las cuotas de seguridad social por esos trabajadores que te proporcionó, pero pues ya realmente la aplicación pues no sirvió. Que era esta, ¿no? Era precisamente, ¿no? Por parte del buzón tributario, ya hasta cambiaron el buzón tributario. Y esa opción creo que durante un tiempo estuvo, pero sí, no te llevaban en la parte de las aplicaciones, sí, muy mal ahí, mal. Exactamente, ¿no? Entonces pues ya no. ¿Cómo es el mexicano? Buenas ideas, mala ejecución. Buenas ideas, malas ejecuciones. En este caso, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Era una manera de regular la subcontratación. No lo supieron ejecutar bien las autoridades fiscales, las autoridades de seguridad social. Pues, ¿qué es lo que hicieron? Que lo prohibieron totalmente, ¿no? Pues, realmente los contribuyentes no la llenaban o ellos no supieron aprovecharlo. Bueno, vámonos con la parte fea del Código Fiscal. Si el Código Fiscal es feo, las multas del Código Fiscal es una parte que ningún empresario quiere tocar. Que espero ninguno de sus contribuyentes tengan la desgracia de tener ese... Comenzamos con el artículo 75, ¿no? El artículo 75, recuérdame que habla del artículo 75. Caray. Pues bueno, vamos a hablar de la edición. Sí, de las multas. Sí, el chiste es que todo eso que vamos a hablar ahora, el artículo 75, el artículo 81, el artículo 82, ¿no? sí. Las seducciones de los comprobantes. Pues bueno, se considera una... ¿Delito fiscal? ¿Cómo le llamas? Que se me olvida el nombre. Bueno, es una infracción. Es una infracción. ¿No? Defraudación fiscal, es correcto. Defraudación fiscal. Eso más adelante lo vamos a ver. ¿Qué se considera defraudación fiscal? Exactamente, pero se considera una conducta agravante. Deducir para efectos del ISR o acreditar para efectos del IVA indebidamente los montos pagados. Y es que de acuerdo a los artículos que mencionan la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, más adelante ahorita lo tocamos. De hecho, realmente las reformas en dos artículos son muy a eso iba, muy específicos. Porque aquí, de hecho, aquí en el código ya hizo referencia a la ley del impuesto sobre la renta y a la ley del IVA, tal cual artículo 75 se le agrega la fracción H y dice lo siguiente: realizar deducciones o acreditamientos en caso de defraudación fiscal, realizar la deducción o el acreditamiento en
contravención a lo señalado en el artículo 28, fracción 33 y de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 4, tercer párrafo de la ley, Del IVA, del IVA. ¿no? Aquí de entrada ya se salteó a otras leyes, ya hizo referencia en el artículo 28, recordemos que el artículo 28 de la ley del ISR habla precisamente de los no deducibles, ¿sí? Y aquí es donde nos mete esta nueva fracción, la fracción 33, que más adelante, pues ahorita vamos por allá. Pero de entrada esto ya es una defraudación fiscal, ¿sí? Exactamente. Y bueno, pues viene la multa, ¿no? El importe de la multa que ya lo menciona el artículo 81 y 82, ¿no? Que se adiciona la fracción 50, a ver, 45 y 51 en el artículo 82, ¿no? Pues bueno, cuando no se cumpla con la obligación de entregar a un contratante la información y documentación señalada en la ley del impuesto sobre la renta, en la ley del IVA, la sanción va de los 150,000 pesos a 300,000 pesos por cada obligación de entrega no cumplida. O sea, aquí estamos con que estas multas pueden ser prácticamente de manera mensual. Más adelante vamos a ver cuándo hay que entregar esa información que nos exige precisamente el Código Fiscal de la Federación, que el contratista le tiene que entregar al contratante, pero por la ejecución de los servicios especializados. Sí, de hecho aquí se está lo va amplio porque menciona por cada obligación de entregar información no cumplida. Entonces pues aquí hace una generalización, no es como que especifica quién. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Exactamente. Y en el artículo 108. 108 es la parte más fea porque aquí podemos compartir celda con Alfredo Adame, que es precisamente el delito calificado de defraudación fiscal. Artículo 108, inciso I, del Código Fiscal. Bueno, ¿cuándo es de una defraudación fiscal? Cuando se utilicen esquemas simulados para la prestación de estos servicios especializados o ejecución de obras especializadas, o por realizar la subcontratación de personal. Cuando hagamos una simulación de estas actividades precisamente, ¿no? Que realmente no es un servicio especializado, que no sabemos totalmente ahorita qué es, no hay un criterio específico que nos indique, y se esté realmente llevando una subcontratación de personal directa, ¿no? A través de una simulación, pues bueno, y aparte estemos acreditando y deduciendo indebidamente para efectos de IVA y de ISR estos pagos de contraprestaciones, se considerará un delito calificado y la pena se incrementará un 50%. Sí. Es decir, ya no van a ser los 150,000, van a ir 225,000 pesos a 450,000 pesos. Entonces sí, también por esa parte les va a tocar bailar con la más fea si siguen tratando de hacer de ese tipo de operaciones, peor aún si tratan de simular este tipo de operaciones, que de hecho aquí no queda, porque pues aquí se salta al 69, las operaciones simuladas, entonces pues aquí estaría más feo. Exactamente. Pues bueno, ahora con la ley del impuesto sobre la renta, es lo que hablábamos hace rato. Precisamente el artículo 27 habla de los requisitos de las deducciones. Así es. Pues entonces, bueno, nos marca ahora la fracción quinta, se adiciona un tercer párrafo, me parece, en la cual se menciona cuándo y cómo podemos deducir estos pagos por servicios especializados o ejecución de obras especializadas, ¿no? Pues para empezar, a quien le pagues se paguen esos servicios, tiene que estar inscrito y tener vigente su registro en el padrón del artículo 15, ¿no? Les comento, o sea, inscribirse en el padrón de la Secretaría del Trabajo para los contratistas es vital, es oxígeno. Hay que tener ese registro tan pronto salga la aplicación, ¿no? Y las reglas de procedimiento para su inscripción. Aquí se les va a poner fea porque, recordemos, el SAT ahora, para estar haciendo devoluciones de IVA, ya ves que se les está poniendo difícil, les pide a las personas, o esto lo he visto yo, que para el momento de estar solicitando, les pide, bueno, pagaste tales servicios, tales, ¿sabes qué? Se me hace raro, pásame el 32D donde esta persona sí está cumpliendo con sus obligaciones y no es una operación simulada. Oye, SAT, pero no lo tengo. Lo siento, pues no te voy a retrasar la devolución del IVA, o no te lo voy a dar, o te voy a devolver una parte. Ahora, aquí, en este momento, cuando estamos hablando de subcontratación, lo mismo nos va a pedir. Que de hecho esto ya estaba, ¿no? Esta parte es lo que hablábamos hace rato, que se quiso implementar. Muchos ni siquiera cumplieron. Si siguen de tercos, ahora posiblemente muchos no lo cumplan. Pero
yo les recomiendo que lo hagan porque las revisiones en estas veces yo creo que van a venir cada vez más fuertes. Y es precisamente, nos pide de entrada lo que comentabas. El padrón de contratistas Sí. de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Después nos dice, no conforme con eso. Que lo que te comentaba de lo de la aplicación Así de es. contratación, te eliminan el aplicativo, pero tú tienes la responsabilidad de llevar ese legal. El expediente, El sí, expediente. el expediente. ¿Qué incluye el Entonces, expediente? Aparte, de entrada, Los recibos de nómina timbrada. los recibos de nómina timbrada, así es. Exactamente. Luego debes de tener el recibo del entero de las retenciones del impuesto sobre la renta por salarios. Así es. Por esos trabajadores que te prestaron, ¿no? Sí, esto que viene, pues viene en la nómina, ¿no? Es la nómina que con su respectivo Exactamente, retención. que la suma, ¿no? De Así ellos. El pago de las cuotas obreros patronales al IMSS por los obreros que te proporcionaron. ¿Sí? Y por último, Y lo mismo el comprobante de aportaciones del Infonavit, que al fin y al cabo es lo mismo del IMSS, viene sí, de la mano. sí, de entrada, si alguien no lo está haciendo, por favor comiencen a hacer su expediente, nunca está de más comenzar, y menos desde ahorita, pues no hay de otra. Si quieren hacer deducible todo por la vía legal, tienen que estar dentro del padrón, ¿sí? El contratista está obligado a entregar estos comprobantes Sí. al contratante. Esto es muy importante. Si no, no le paguen. Sí, de verdad, si no, contratantes, si no les entregan esta información, no les paguen. Búsquense a otra persona que les esté surtiendo porque Sí. posiblemente esta persona no esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Y las multas, recuerden que van para ambos Van lados. altos, van para ambos. Exacto, van para ambos. ¿Por qué? Porque ya son responsables solidarios. Ya no es nada más de que le puedas tirar la bolita a alguien. No, ahora tú eres responsable por las personas que estén trabajando para ti, sean contratados o sean subcontratados. Eso es vital para poder deducir Esas operaciones. esas Esto para efectos del ISR. Y también tenemos la adición, ¿no? De la fracción 23 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. es el 33. 33, Sí, el exactamente. 33 del artículo 28, como te comento, el artículo 28 pues habla acerca precisamente de los no deducibles. Se le agrega un párrafo más que son los pagos, no serán deducibles los pagos que se realicen en los supuestos señalados en el artículo 15D, que ya hablamos para refrescarles un poco la memoria, a ver si nos están siguiendo. Pues que son los que no se han deducido los pagos que se realicen por la subcontratación de personal. Subcontratación de personal no especializado, cuando están las actividades son relacionadas con el objeto social. Ajá. O con la actividad económica preponderante del contratante, y como yo te comentaba, de una vez que si tienen algún contrato que no sea de acuerdo al seguro social, acuérdate que es el contrato. Así es. Que el contrato principal en obra pública, Sí. o por cualquier otra empresa, porque ahorita vamos más adelante a tomar los inconvenientes, ¿no? Al final, recapitulando, ¿no? Esa es una. Cuando fue tu trabajador y ahora me la pasas a mí, tampoco es deducible. Y cuando es cuando los trabajadores abarquen de parte preponderante de la actividad de la empresa, no serán deducibles. Sí. Aquí ya les dio flojera transcribir, nada más relacionaron, ¿sabes qué? Artículo 15, no serán deducibles. Sí, bueno. Luego aquí termina la parte de la ley del ISR, prácticamente solamente le metieron eso, ¿cómo se llama? Modificaron una fracción y adicionaron la fracción 33 al artículo 28 de entrada. Bueno, pues vamos a la ley del impuesto solar del IVA, porque en cuestión fiscal es donde vienen un poquito más las reglas complicadas. De entrada comenzamos con la derogación del 6%. Del 6%. No sirvió para nada. Tanto, como que dicen, tanto ruido, pocas nueces. Exactamente, Vamos a darlo como así. el Cruz Azul. La cruz azulearon. La verdad. Entonces, bueno, pues se deroga Se deroga el artículo, la retención del 6%. ¿A partir de cuándo? Sí. ¿Agosto? 1 de agosto, pues sí, hasta el 31 de julio va a estar vigente eso, y ahí el 1 de agosto se deroga. Sí, nuevamente, sí, esa es la parte de la retención. Se le agrega un párrafo al artículo 4 de la ley del IVA, sobre la acreditación del IVA, y Que, pues, tajantemente dice todo lo que tenga que ver con el artículo 15D, Que es que lo que comentábamos, del Código Fiscal de la Federación, no es deducible, Sí, no es acreditable. Exactamente. Si realmente es una prestación de servicios de personal, pero y aunque tenga lo del padrón de contratistas de la Secretaría del Trabajo, pues no es acreditable el IVA a pagar. Si son obras especializadas, efectivamente, pero no se tiene el registro, pues no se puede acreditar, y menos pues cuando son obras especializadas, se cuenta con el registro, pero los trabajadores hayan sido del contratante, no anteriormente. Entonces, para efectos de una simulación.
pues no es acreditable para nada. Y todavía reforma del artículo quinto. En la fracción segunda. No, hombre, aquí sí se fueron para que vea se volaron la barda. Dice, si tú quieres acreditar, de entrada no puedes acreditar lo que ya te dijimos en el artículo 4, que se relaciona al artículo 15 del Código Fiscal de la Federación. Y todavía, no dice, y se lo voy a leer tal cual. Para empezar tienes que tener el registro vigente de la Secretaría del Trabajo, del padrón de contratistas. Sí. El contratista le tiene que dar al contratante la copia de la declaración del IVA. Aquí es donde quería entrar. Díganme, los contratistas aquí se van a poner, pero difíciles, porque de por sí son documentos confidenciales, se los vas a tener que estar dando a tus clientes, ¿no? Le tienes que dar la declaración. Cuando habla de declaración, yo no creo que trate únicamente del acuse. Del acuse, tiene que ser la declaración. Tiene que ser la declaración, el papel de trabajo, el cuestionario que va dentro del aplicativo del SAT. Y todavía, si resulta pagar, te tiene que proporcionar el acuse donde de verdad pagó ese IVA. Sí, y aparte el acuse del pago dice de la contraprestación como del IVA. O sea, es decir, tanto de la operación bancaria que le diste, sí, del pago que le diste, como del acuse del pago de impuestos. El acuse del pago de impuestos, es correcto. Esto es obligación de quien acredita tener esta información. Y es obligación del proveedor de servicios es proporcionar la información. Exactamente. En caso de que no lo tengas, en caso de que no te lo proporcionen, simplemente, ¿sabes qué? No será deducible, no será acreditable este IVA. ¿Sí? Exactamente. Bueno, ¿cuándo hay que proporcionar esta información? Prácticamente cada mes, ¿no? Dice, más tardar el último día del mes siguiente, como la DIOT, ¿sí?, a aquel que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio. Es decir, tú recibiste servicio en enero y febrero tienes que tener el acuse, la declaración y el acuse de pago de tu proveedor de servicios. Exactamente. Sí. Ojo, aquí viene lo feo. A ver. Dice, cuando el contratante no recabe la documentación en el plazo establecido porque pues no la consiguió o el contratista no se la proporcionó, el contratante, quien adquirió los servicios de subcontratación de servicios especializados, debe presentar una complementaria de IVA, quitando el acreditable, ¿sí?, los montos pagados a aquel contratista que no obtuvo la información. Entonces, aquí te obligan, aquí muy pocas empresas lo van a hacer. O lo tienes o lo tienes. Exactamente. Recordemos que las multas son caras, ¿no? Cuando te dice, llega en la parte del agraviante, cuando, oye, te estás acreditando algo que no cumpliste con la documentación, ¿no? Sí. Y, ojo, o sea, esto viene en parte modular, igual con la ley del Seguro Social, o sea, es tu paquete completo, contratos, recibos de nómina. No te digo, es un expediente completo prácticamente. O sea, toda la información, casi toda la contabilidad del contratista, ya mejor te sale más barato fusionarte con él y ya absolutas operaciones, ¿no? Sí. Al final de cuentas van a ser responsables solidarios, pues ya ven, eche para acá esa fusión. Sí. Ahí termina lo del IVA, ¿para qué queremos más? Y ya con esto nos tienen agarrados, pero por todos lados. Pues ya las siguientes dos leyes, pues que son las del, para, ¿cómo se llama? La ley federal de los trabajadores del servicio del Estado, pues que en la administración pública federal, pues no se va a adquirir esquema de outsourcing. Mira, te voy a ser sincero, Santiago. A ver. En gobierno federal, gobierno estatal, esos esquemas que van a utilizar honorarios asimilados. Sí. Y no va a haber manera de que pues les digas a ellos que no. O sea, ellos no van a entregar información. Ellos no tienen la obligación de presentar todas estas informativas. ¿Sí? O sea, muy bonito. Sí. O sea, esos esquemas de, bueno, ya no va a haber subcontratación. Ah, perfecto, no pasa nada. Todos estos que ya tenían mínimo un esquema de seguridad social básico van a pasar a ser simples asimilados, ¿no? O sea, externos que reciben servicios profesionales, pero por ese tipo de pago, ¿no? Pues bueno, vamos a recapitular, ¿no? ¿Te parece? Y ya después empezar a platicar sobre qué es lo que nuestras recomendaciones finales, ¿no? Bueno, yo creo que le vamos a acelerar. Prácticamente teníamos el tiempo estimado para máximo 2 horas. Ya son las 9:17, se nos acaba el en vivo a las 9:30. Así que, pues ya, vamos a recapitular con todo esto. Bueno, nada más queda la última parte, cuando entran en vigor cada una de estas leyes. Pues prácticamente ya lo estuvimos comentando. Las fechas en que se van a estar aperturando, tentativas, o sea, las que se van a estar aperturando cada una de los portales para empezar a dar cumplimiento con todo lo que nos pide
pues todo este decreto. Pues el 23 de mayo la Secretaría De de entrada, Trabajo... vamos a esperar a ver qué sale el 23 de mayo. Exactamente. Posiblemente una prórroga. Estoy seguro de eso. Te digo algo, ya nada más leyendo todo eso, hasta flojera me da ser contador de un contratista. Estar dando de alta, estar administrando, tener todo el documento, Es una estar carga cuidándote, administrativa estar muy proporcionando tu información a terceros. Ay, no, si viene grande. Viene Sí. pesado, ¿no? Sí, bueno, recapitulamos con los 8 puntos. ¿Qué te parece si Los 8 puntos de la mañanera. los 8 puntos de la mañanera, sí? Primero, se prohíbe el outsourcing. Segunda, se permite el outsourcing. Pero, Bueno, se prohíbe la subcontratación de personas. segunda, se permite la subcontratación personal para... Uy. Vamos, permítame un momento. Continúa, permítame. Continúa. Estoy buscando un lapicero. Ok. Bueno, pues se prohíbe la subcontratación de personal, pero a su vez se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas, ¿no? Obras Que no especializadas formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante. Luego tenemos el tercer punto de la mañanera fue el registro obligatorio de empresas de subcontratación, ¿no? El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Perdón. ¿Tienes abierto tu... es que sí, perdón, no, se combinaron las voces. Ok. Problemas técnicos, compañeros. Bueno, Por el algo somos registro contadores. obligatorio del... La verdad que sí. Vamos a continuar. No sé dónde está. Hay un problema técnico que nos está rebotando el sonido y no sabemos de dónde viene. Exactamente. Bueno, el registro obligatorio de la Secretaría del Trabajo, ¿no? El artículo 15 de la Ley Federal. Ya sé dónde viene. Continúa. Eso es lo que tenemos que considerar. Continúa. El cuarto punto de la mañanera es que, pues bueno, es la responsabilidad solidaria que tienen los contratantes con los trabajadores que pongan a disposición los contratistas. Recordemos que no por la disposición total de servicios de personal, sino por los servicios especializados o la ejecución de ¿no? Sí, está. Ok, pues Una disculpa por todo esto. sobre combinar el sonido. Ya, dale. Ok, pues bueno. Bueno, ahorita son los plazos. El séptimo punto de los puntos de la mañanera es los plazos de la reforma. Recordemos que de 30 días naturales, un mes, de la publicación del decreto, o sea, el 23 de mayo, debe de salir las reglas de operación y el aplicativo que la Secretaría del Trabajo debe de desarrollar para precisamente inscribir todos los contratistas a este padrón público. ¿Ok? Pues bueno, una vez publicado estas reglas de operación, tener el aplicativo, las empresas contratistas tienen 90 días para regularizarse, es decir, inscribirse en ese padrón y transferir las empresas de administración de personal que existen dentro de los grupos empresariales deben absorber esos trabajadores, mover esos trabajadores, transferirlos a las empresas que realmente ocupen esos trabajadores, ¿no? Pues bueno, y aparte los periodos que son que cada 3 años las empresas deben renovar su registro en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
El octavo punto de la mañanera es que, bueno, pues se reforman las leyes federal de trabajadores al servicio del Estado para que en el gobierno federal y en las dependencias de la administración pública pues ya no exista esta subcontratación de personal, ¿no? Y pues bueno, se supone que pues, palabras bonitas, Santiago, que nos dice que el gobierno federal iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la AFP, ¿no? La Administración Pública Federal, para regularizar el personal subcontratado. Suenan palabras pues realmente bonitas, ¿no? Pero veremos cuál es el impacto real, ¿no? En sobre ¿cómo se llama? Los beneficios a los trabajadores, ¿verdad? Realmente, como te comentaba, ¿no? Ya creo que falta ya muy poquito para pues terminar esta plática de hoy, pero pues hay algo que me gustaría pues comentarte, que es es casi, no imposible, pero muy difícil, cuando estas empresas, como te comentaba, cuando hacen una obra de ejecución, muchas veces una empresa no tiene todo el personal. Entonces, otras empresas son las que le proveen el personal. Algo que te comentábamos fuera de línea era precisamente qué ocurre con Pemex, la empresa más grande del país. Pemex, por ejemplo, tiene que aplicarse a esto, ¿verdad? Sí, pero todas. Te comento, o sea, aquí marca precisamente que pues Pemex se rige por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y pues ellos no mencionan precisamente que tienen que presentar estas declaraciones informativas, ¿no? Pero de primera instancia, ¿qué es lo que ocurre aquí? Les voy a comentar. Por ejemplo, Pemex, exploración y producción, pues no perfora. No perfora, contrata a otras empresas, a otros contratistas de Pemex, que precisamente son las empresas que perforan. O sea, ¿qué va a pasar con esos servicios? O sea, o queda fuera, y es una ley muy a modo, realmente, y nada más toca al sector privado, y sector público va a dejar muy, no lo va a tocar, no va a profundizar en estas regulaciones, que como vimos son excesivas. O sea, ¿sí? Puede ser que bueno, reformaron 3-4 artículos por ley, pero bueno, o sea, estamos viendo que la carga administrativa se multiplica. O sea, bastante. Va a haber una informativa. Para empezar, tiene que haber el padrón, ¿no? Ante la Secretaría del Trabajo. Tiene que haber una informativa en materia de seguridad social. Hay una informativa en materia de Infonavit. Tienes que reunir tu expediente de contratos, tienes los pagos que le han efectuado al contratista, los recibos de nómina a los trabajadores que te proporcionó. Aparte que pues por cuestiones de obra pública tú tienes que tener pues las bitácoras, las estimaciones, todos los registros que te de obras que te haya ejecutado, ¿no? A tu favor, ¿no? Para la ejecución de la obra pública. Tienes que tener también los comprobantes del pago del seguro social, los pagos de las cuotas al Infonavit, pues los recibos de nómina. Tienes que tener las facturas, los comprobantes del pago del IVA, Pago del IVA, pago ¿cómo se llaman? Las retenciones de impuestos del ISR por salarios. No lo dudo que también la DIOT o la DPIVA lo deben de tener, porque pues bueno, o sea, debe venir declarado, ¿no? En la informativa no lo mencionan, pero debe estar. De hecho, un maestro siempre nos comentaba, creo que es el maestro laboral, que nos daba clases en la UJAT, creo que sí lo conociste, siempre nos comentaba, para efectos de Ley Federal del Trabajo, entre más leyes existan, más fácil es de romperlas. ¿Por qué? Porque la carga administrativa es tanta que seamos sinceros, ¿cuántas empresas cumplen realmente con llevar el consecutivo de todo tu expediente laboral? Porque este artículo no es de ahora. Ahora lo único que se le agregó es que tienes que tener el comprobante donde estás afiliado al padrón. Eso es lo único que se le agregó, pero eso que ya necesitabas tener la nómina, necesitabas tener lo del seguro social, lo del IMSS. Todo esto ya era parte de una obligación para que puedas deducir todo esto de todas esas operaciones. Estamos hablando que la reforma que hubo desde 2017. Sí, desde 2017 se le agregó. Seamos sinceros, ¿cuántos la tienen? O sea, como te comento, entre más carga administrativa le des al patrón, a las empresas, pues es más fácil de romper las reglas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se puede con tanto, ¿sí? O sea, la carga se multiplica. La carga se multiplica y pues no siempre se puede.
Esa es una de los convenientes. Vamos a ver cómo van a estar las auditorías en este año. Ya ves que ahora ya no existe, ya existe el Tribunal de los Trabajadores. Pues vamos a ver de cómo impacta esto tanto en la recaudación, porque como dijiste al principio, esto va más enfocado a la recaudación. ¿Por qué? Porque pues ya no les conviene al Estado de estar permitiendo toda esta parte de la elusión fiscal, como comentabas en un principio. Entonces, pues vamos a ver el impacto que tiene Pues veremos estas reformas. qué tal, o sea, veremos qué tanto beneficia en la recaudación. Veremos esa parte, ¿no? Sí. Pues bueno, no sé si tienes algo más que agregar. No, Santiago, es todo lo que tengo por el momento. Gracias a Dios, todo lo que tengo. De mi parte también. Teníamos contemplado 1 hora. Llevamos 2 horas. 2 horas platicando, 2 horas platicando. conversando. Sí. Era un tema bastante amplio. Tratamos de digerir lo más que se pueda y sobre todo por resolver las dudas que tengan ustedes como empresarios, igual como trabajadores, en qué les puede repercutir. Pues todos comentarios están bienvenidos, nos pueden seguir en redes sociales. Estoy a 25 seguidores de que YouTube me pague, así que si alguien ve por allá, que se suscriba. Pues agradeciendo a usted, Santiago, de tu invitación a esta plática, esta tarde. Pues muchas gracias. No, pues de nada, a ver qué día nos juntamos otra vez para hacer otra plática, otro en vivo. La verdad que estuvo muy entretenido. Bueno, entretenido porque la gente no se salió, quiere decir que no les desagradó tanto. Así que, pues bueno, de mi parte también sería todo. ¿Algún comentario, cualquier cosa? ¿Tu correo? Me pueden mandar todas sus dudas, sus comentarios a contacto@hrconsultores.mx. ¿Página de Facebook? HR Consultores MX1. Bueno, pues aquí también, la página de Facebook, pues ya saben dónde es, ¿no? Aquí. Sería todo de nuestra parte y pues a ver qué día nos juntamos por otra plática. Hasta luego y pues ya, corte.